escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La tecnología transforma la gestión de fincas simplificando tareas administrativas con software especializado. Herramientas de comunicación como aplicaciones móviles agilizan la interacción con residentes, permitiendo notificaciones y reportes de mantenimiento instantáneos. Además, los sistemas de gestión de mantenimiento optimizan la programación y el seguimiento de tareas. La integración de dispositivos mejora la seguridad con monitoreo en tiempo real. En conjunto, estas soluciones tecnológicas no solo aumentan la eficiencia del administrador de fincas, sino que también mejoran la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Y de todo esto hablaremos hoy con Daniel Carmona. Él es el CEO de Aldara. Daniel, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es Aldara? Pues Aldara es un administrador de fincas moderno. Estamos intentando transformar un sector pues bastante tradicional, dando un servicio más ágil, más transparente y muy proactivo, que todo esto lo conseguimos pues gracias a la tecnología. Cuéntanos un poquito los servicios que vosotros ofrecéis a vuestros clientes. Pues somos un sustituto completo del administrador de fincas. Es decir, si tú eres el propietario de un apartamento, formas parte de una comunidad de vecinos, hay toda una serie de tareas que en general nadie quiere hacerse responsable y por eso contratan a un administrador de fincas. Entonces nosotros somos administradores de fincas, que la pregunta típica suele ser ¿y por qué gente que viene de la tecnología se ha metido en esto, ¿no? ¿Y por qué no le ofrecéis un software al administrador? Pues porque queremos dar el servicio completo y garantizar que realmente cubrimos no solo la parte tecnológica, sino un buen servicio. Esto hablando por parte de los propietarios, ¿no?, que contratan al administrador. Pero también ofrecéis servicios, ¿no?, a presidentes y presidentes de comunidades. Claro. En una comunidad de vecinos, ¿no?, todo propietario tiene un papel. Solo que el presidente suele tener el papel principal. Por suerte o por desgracia, a muchos les apetece, a otros les toca, ¿no? Sí. Entonces intentamos... Generalmente toca, ¿eh? Sí, generalmente toca. Este año me ha tocado a mí, por ejemplo. Y la verdad es que suele ser el que más sufre en esta interacción. Entonces procuramos facilitar la vida del presidente o presidenta en particular, aunque para el resto de vecinos también. La verdad es que tienen muy poca visibilidad de cuánto están gastando en su comunidad. Todo el mundo cree que gastan mucho, suele ser así, pero no lo saben. ¿Cuál es hasta ahora el perfil de vuestro cliente? Es muy buena pregunta. Claro, en las comunidades de vecinos existe gente desde los 30 a 35 años, los más jóvenes que se han comprado algo, hasta los 85, ¿no? Entonces nuestro cliente es muy diverso. Es verdad que ahora mismo el que más simpatiza con nuestra forma de hacer las cosas suele ser un poco más joven, o mejor dicho, más digital. Entonces suele funcionar muy bien en obras nuevas, que es gente quizá un poco más digitalizada, porque no, si ya tienes 80 años, quizá no te embarcas en comprarte una nueva propiedad. Entonces, sí es verdad que suele ser un propietario relativamente más joven. Cuéntanos, para saber un poco más de dónde venís, ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear Aldara? Pues mira, yo soy ingeniero aeroespacial, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero me puse a emprender ya en primero de carrera. Y me puse a emprender en un sector que no tenía nada que ver, que era la impresión 3D, y luego hice cosas relacionadas con logística, con marketing digital, monté un e-commerce. De hecho, en Andorra, cuando la gente compra por internet, no había Amazon, por ejemplo, no podías comprar nada por internet, pues monté el Amazon de Andorra, digamos. Y allí lo que descubrimos, yo y mis socios, es que hay muchas ideas que no se llevan a cabo, porque sin tecnología no tiene ningún sentido, no puedes ganar dinero. Entonces, por ejemplo, la venta en Andorra era imposible, o hasta ese momento imposible, porque los trámites aduaneros eran muy complicados y muy tediosos de hacer a mano. Claro. Entonces digitalizamos un proceso aduanero y eso nos abrió las puertas a un tipo de negocio que no existía antes, ¿no? Y mucha gente muy contenta. Entonces, cuando eso funcionaba bien, ya me puse a buscar otras industrias y sectores donde tenía sentido, y la administración de fincas fue una que me pareció increíble lo grande que era el sector y lo poco digitalizado que estaba, y entonces la oportunidad estaba ahí.
Bueno, en general, el sector inmobiliario le ha costado bastante Mucho. llegar a la digitalización. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Pues en mercado, mira, la constitución fue a finales del 22, pero realmente empezamos a llevar comunidades como a mediados del 23. Y es porque al principio nuestra filosofía es de que para dar un buen servicio tenemos que controlar toda la parte interna de, por ejemplo, qué software utilizamos. Entonces, hasta que no tuvimos herramientas suficientes para garantizar un buen servicio, pues no hicimos nada que pudiera impactar al cliente. Desde que surge la idea, que os dais cuenta que ese sector está poco o nada digitalizado, hasta fecha de hoy, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido toda esta evolución? Pues yo diría poco convencional. Tenemos la suerte de venir, pues de haber montado otras empresas, al menos en mi caso, o con mis socios, de que son gente que son muy buenos en lo que hacen. Entonces, desde el momento inicial en que tuvimos una idea, ya tuvimos una financiación inicial, pasando por una aceleradora de startups americana. Y claro, ya empezamos con capital, ¿no? Entonces eso lo hace más fácil porque, pues, tener a un equipo... No se da tranquilidad. Claro. Pero bueno, que al final todo el riesgo que había cogido antes en mi vida para montar otras cosas, pues ahora lo cosechas. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas Claro. que puedan haber en el mercado si es que las hay, como la vuestra? Como la nuestra, yo digo que no hay. Hay alguna empresa que ha salido en los últimos 5 años que están creciendo mucho como administradores de fincas. Tengamos en cuenta que el administrador hasta el día de hoy era una empresa muy familiar, muy pequeñita, ¿no? Entonces era un mercado muy fragmentado y aparecieron algunos competidores, por así decirlo, que con mucho dinero están comprando pequeñas empresas y como agregando todo, pero que no están cambiando el servicio. Sigue siendo el mismo servicio, entre comillas, malo. Entonces, nuestra propuesta viene sobre todo desde el lado de la transparencia y la agilidad. Transparencia porque a día de hoy, si tú, como propietaria, si lo eres, que no lo sé, quieres ver las finanzas de lo que estás pagando con la comunidad, seguramente no puedes, porque no lo tienen al día. Y desde la agilidad, porque estamos más profesionalizados a nivel del servicio. Entonces, con nuestras herramientas tenemos toda la información allí y, por ejemplo, una cosa que vi en su día en los despachos de administradores de fincas, en vez de tener un post-it con la incidencia, que no sé ni de cuándo es ni qué importancia tiene, pues claro, con nuestras herramientas todo va muy, muy, muy rápido. Entonces, de problema a solución, las cosas son muy ágiles. Porque vamos un poco a la parte práctica. Cuéntanos un poquito qué funcionalidades tiene vuestra aplicación, porque Sí. entiendo que es una aplicación que pueden tener presidentes de escaleras, propietarios para... Correcto. Es curioso porque, claro, al final no dejamos de dar un servicio, ¿no? Entonces, hay propietarios que quizá ni siquiera se van a descargar la aplicación y solo interaccionarán con nosotros a través del WhatsApp, por ejemplo, que es algo que soportamos, ¿vale? En caso que sí que te bajes la aplicación, pues tendrás el acceso a la visibilidad de todas las cuentas de la comunidad, por ejemplo. En el caso del presidente puedes aprobar las facturas, que es algo bastante importante, ¿no? Porque... Sí. Bueno, si es solo el consumo eléctrico, pues no hay nada que aprobar, porque eso te lo van a cobrar igual. Pero si se ha hecho una pequeña reparación en la portería y tenéis las facturas, desde la aplicación ves la factura, el presidente la aprueba y entonces nosotros pagamos al industrial. Y en caso de que, por ejemplo, haya hecho algo mal, nos lo puede decir el presidente, hablamos con el industrial y se arreglan las cosas antes de pagar. Entonces esto es como esta parte más proactiva y de visibilidad que no existe en otros lados. Y luego, por otro lado, muy importante, las juntas. Estamos haciendo muchas juntas por videollamada, por ejemplo, y que puedes votar con el teléfono. Y esto parece una tontería, pero cada vez más, incluso la gente mayor dice, oye, pues si puedo ahorrarme ir a la reunión de vecinos, que eso es un gallinero, pues mejor que mejor. Pues vemos que hay muchísimas, ¿no?, funcionalidades en la aplicación. Sí, sí. Si hablamos en general, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos a los que se enfrentan administradores de fincas en la actualidad? Pues yo diría, mira, separaré entre el administrador tradicional y nosotros. El administrador tradicional, el principal reto que tiene es cómo escalar, cómo trabajan internamente si crecen en negocio. Me ha pasado muchas veces que he hablado con administradores que dicen, es que no puedo coger más fincas, porque mi equipo no puede, ¿no?, absorber más. Ya nos llaman demasiado por incidencias y no puedo dar un buen servicio. En nuestro caso, el reto no es tanto que gracias a la tecnología y nuestros procesos operativos, que al final es entrenar a las personas, podemos crecer bien. El reto está en explicarle a una población que hasta el día de hoy pues no ha tenido alternativas, ¿no?, que piensa, bueno, pues mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Todos los administradores serán iguales. Explicarles que existen alternativas, que nosotros somos una alternativa, ¿no?, que Aldara ha venido para darles un servicio diferencial. Y esa parte más de concienciación es difícil. ¿Os habéis planteado el
el dar vuestra aplicación o comercializar vuestra aplicación entre administradores de fincas? Sí, nos lo hemos planteado sobre todo en el momento más inicial. Por eso, ¿no? Porque venimos de un ámbito muy tecnológico y la opción fácil sería, oye, yo no sé de administrar, yo sé de hacer software, voy a venderles a los administradores. Pero la verdad es que cuando nos pusimos a hablar con administradores vimos que hay dos partes del problema para dar un mejor servicio. Una son las herramientas, pero la otra también es como el pensamiento de cómo afrontas la solución a estos problemas. Es una parte más operativa. Entonces, si tú seguirás pues trabajando con un sistema en que tienes una persona en recepción que se refieren a ti por tu nombre de persona, que quizá no vas a ser muy diligente con las herramientas que utilizas, entonces seguirás usando el post-it. Al final, no podíamos garantizar que el servicio era completamente diferencial si solo dábamos programa. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando el papel del administrador de fincas con el avance de las tecnologías? Es muy buena pregunta. Pues, jolín, depende mucho de la recepción que tengamos, la población, por ejemplo, a interaccionar con inteligencias artificiales, por ejemplo. El consumidor cada vez estamos más Claro. como digitalizados, más informados y buscamos, creo que... Exactamente. Entonces, un poco la pregunta que dejo al aire, porque no tengo una respuesta, es si el administrador no fuera una persona, pero te solucionara todos los problemas siempre, ¿nos importaría o no? Pues no está claro, ¿no? Pero ahí estamos nosotros en primera línea para descubrirlo. Y quizá ese es el futuro. Quizás es un servicio mucho más barato, que te lo resuelve todo súper rápido, pero quizá no hablas con una persona y no lo sé, ya lo veremos eso. Me decías que vosotros empezasteis en el 2022 con Aldara, pero ¿qué proceso habéis? Porque vale, ahora tenemos la aplicación en la mano, la vemos, todo muy bonito, pero ha habido detrás todo un proceso tecnológico importante. Sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues lo primero de todo era entender bien cómo trabaja un administrador de fincas tradicional. Entonces, para eso, pues hablamos con diferentes administradores. Bueno, les escribimos, nos contestaron pocos, la verdad, pero hubo un par que nos dejaron ir a ver cómo trabajaban internamente y a cambio, pues nosotros darles algún consejo de qué creíamos que podían mejorar. Y allí, pues entender bien qué partes era muy importante que trabajáramos. Entonces, vimos, por ejemplo, que la base de todo para construir la casa bien, los fundamentos, eran la contabilidad, ¿no? El dinero. Las comunidades mueven mucho dinero, se gastan mucho dinero. Entonces, tener un sistema muy sólido era la base. Y desarrollar eso llevó tiempo. Tuvimos que hacer un trato con un banco para poder digitalizar la parte esta de la contabilidad, que, jolín, si no está al día, es imposible dar un servicio transparente. Y Claro. luego, pues poco a poco, pues ir creciendo el equipo tecnológico y pasando después de la contabilidad, pues vas tocando las incidencias, la parte de las reuniones y todo lo que nos queda, ¿no? ¿Cuántas personas sois actualmente en el equipo de Aldara? Pues somos unas 10 personas, más o menos. Queremos crecer bastante este año, duplicar la plantilla seguramente. Y es verdad que el perfil, todo el mundo o la mayoría vienen de un ámbito muy tecnológico, pero que realmente estén desarrollando y solo 3 personas. ¿Dónde tenéis presencia en la actualidad? Sí, Vosotros nacéis aquí, pero Claro. no sé si el resto de España tenéis... Hemos empezado en Barcelona, porque es donde estamos. Estamos ahora abriendo en Madrid. Y una cosa interesante es que tenemos dos modalidades para dar servicio. Una es la presencial de toda la vida, donde la reunión de vecinos tenemos que ir. Entonces, esta es la que solo ofrecemos en Barcelona o en Madrid. Pero también tenemos una modalidad que es 100% online. Entonces, la reunión es por videoconferencia. En ese caso, podemos dar servicio en cualquier sitio de España. En Sevilla. No sabía que teníais también la parte presencial. Sí. Al final... ¿Por qué os decidisteis por mantener esa...? Pues la verdad es que estamos en una transición demográfica, yo creo, y no podemos ser tan radicales porque aún no todo el mundo está listo. Entonces, poco a poco vamos a ser parte de este camino y empezar dando esa parte de la reunión presencial nos ayuda, ¿eh? Y es verdad que en la reunión también es una oportunidad de enseñarles tus herramientas más digitales y que vean que quizás es mejor la otra opción. En este momento, ¿quién os contacta más? ¿Para que administréis la finca o los propietarios para gestionar y quitarse un poco encima el problema de...? Normalmente nos contactan presidentes.
que es quien sufre más la problemática. Y a veces nos contrata un vecino cualquiera que ha tenido quizá un disgusto muy grande, porque quizás es quien más le afecta, ¿no? Unas goteras en la comunidad, pero que te cae el agua a ti en tu casa, ese es el que está más molesto. Sí, O el claro. que vive en el ático y se ha estropeado el ascensor y no le arreglan, ese es el que está más molesto. Y a partir de allí, el reto está en poder hablar con el resto de vecinos y decirles, oye, estamos aquí, podéis hacer un cambio. No es tan difícil, todo el mundo se cree que es muy difícil hacer el cambio, pero lo gestionamos todos nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo desde que una comunidad decide voy a apostar por Aldara? ¿Cuál es el tiempo de implementación de vuestra solución? Si fuera por nosotros, en menos de una semana. Lo que pasa es que el reto suele ser que organicen la reunión de vecinos rápidamente, porque nos viene alguien muy convencido en que quieren cambiar, pero tienes que organizar una reunión de vecinos. ¿No? Y que toda la documentación está al día, supongo, Claro, también. eso, por suerte, ya no depende de los vecinos. Los vecinos solo tienen que ir a la reunión y votar. Y una vez Bueno. ha salido la opción, nosotros nos encargamos del resto. Hablamos con el anterior administrador y hacemos que nos pase toda la documentación y el dinero, que la comunidad tiene mucho dinero. Y- Claro, entonces ya os ponéis de acuerdo con el administrador y a partir de aquí, Claro, exactamente. Allí pues hay experiencias de todo tipo. claro, Hemos tenido imagino. experiencias muy malas donde estamos más de un mes y el administrador no colabora nada y en teoría pues hay leyes que lo obligan un poco a colaborar y otros casos que el administrador es más profesional y colabora muy bien. Al final, ¿no? Pues ganas clientes, pierdes clientes. Y bueno, cuando nos lo ponen fácil, pues mucho mejor. ¿y cómo está siendo la adaptación a esta nueva forma, ¿no? Tanto por los presidentes como por propietarios, ¿no? De tener un administrador de fincas digital. Pues yo diría muy natural. Es como que la realización, cuando empecé en este sector, es que todo el mundo sabe que esto debía ocurrir, pero nadie lo estaba haciendo y la mayoría de vecinos nos dicen, oye, ya era hora que pudiera hacer las cosas desde mi móvil, que pudiera pediros algo desde el WhatsApp, que es muy lógico, que además la gente mayor utiliza el WhatsApp. Yo con mi abuela hablo por WhatsApp, Sí, por esto sí que correo ha no. estado implementado Claro, rápidamente. claro, era muy importante. Entonces, muy natural. La recepción ha sido muy buena. Les parecía lógico que existiera. Ujú. ¿Cómo crees que seguirá evolucionando el sector? Es decir, ahora estáis vosotros en el mercado, pero cada vez más entendemos que la figura digital bueno, irá apareciendo más, ¿no? Sabemos que el inmobiliario es un sector complicado, pero ¿cómo crees que irá evolucionando? Pues hacia la consolidación. Recordemos que es un mercado muy, muy fragmentado a día de hoy con empresas muy pequeñitas. Entonces tienes unas cuantas, quizá te podría decir 3 empresas más grandes con acceso a mucho capital que están consolidándolo a base de adquisiciones. Y luego habrá alguno, como nosotros, que intentarán hacerlo desde el lado de dar mejor servicio y ser más digitales, pero que al final, como muchas otras industrias, la consolidación pues hará que haya más competencia y que todo mejore. A día de hoy tienes los colegios de administración y tienen unas normas bastante anticompetitivas que hacen que, bueno, pues que se lo pongan más fácil, porque si no le vas a quitar un cliente al otro, pues no hace falta que mejores tú mucho, porque el otro tampoco tiene interés en mejorar. ¿Qué crees que va a pasar con esos administradores de fincas que decías ahora, pequeñitos, que sabemos que toda la vida han hecho esto, que tienen 4 o 5 comunidades, que son las que gestionan? ¿Esto va a desaparecer o se van a transformar? ¿O Pues crees habrá de que- todo. Hay casos de despachos tradicionales que están poniendo un esfuerzo muy grande en digitalizarse. Tampoco hay muchas herramientas que les ayuden, entonces tienen que espabilarse bastante. Hay muchos otros que lo que les pasa es que son una generación ya relativamente mayor. Cuando empezaron esto quizá eran sus padres y ahora son ellos y sus hijos no quieren dedicarse a esto. Entonces muchos están buscando la vía pues, de vender su cartera o en otros casos transferirla a algún amigo conocido y algún otro que sí que está haciendo el esfuerzo de digitalizarse. Es que herramientas para que puedan empezar a digitalizar, entiendo que las hay. No Sí. todo será tan completo, evidentemente, como Claro. decís vosotros, que todo el servicio digital, pero herramientas para Sí, están saliendo. solo de comunicación. Claro, es que lo que ocurre es que tienes que conectar todas tus herramientas. Porque si, por ejemplo, mejoras mucho la parte de comunicación, pero no está conectado con la contabilidad, cuando alguien me pide algo, ¿cómo le puedo enseñar, no? Y en España particularmente hay una cosa muy curiosa, que es que hay una empresa que tiene casi un 80% de la cuota de mercado del programa que utilizan los administradores. ¿Ah? Entonces, claro, están muy ligados a esa herramienta la mayoría.
Es decir, que sin esa herramienta... Claro, sin esa herramienta, aunque hay otras alternativas, es muy difícil que las otras compitan contra esta que tiene un 80%. Es un poco de valentía decir, lo dejo y me lanzo a la piscina a digitalizar de otra forma, ¿no? Sí, total. No sabía que había este monopolio en este... Un poco sí. Para ya ir finalizando y centrándonos en Aldara, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Nuestros próximos objetivos es crecer a más de 1000 fincas gestionadas. Estamos poniendo mucho hincapié en que la experiencia de cliente sea excelente. Entonces estamos aprendiendo de cada uno de los propietarios que ahora mismo nos utilizan para mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y entonces para llegar a tantas fincas se podría hacer solo en Barcelona, porque la verdad es que el mercado es gigante, pero sí es cierto que queremos abrir en más ciudades de España. Entonces ese es nuestro próximo hito, ¿no? Llegar a diferentes capitales. En la actualidad, ¿con cuántas fincas estáis gestionando? Un poco menos de 200 y creciendo ahora muy bien. No está bien porque relativamente lleváis muy poquito tiempo en mercado, ¿no? Me decías que en 23, ¿no? Sí. Empezasteis en 22 Correcto. la idea y en 23. Para aquellas personas que nos están escuchando, quieren más información, contactar con vosotros, que han visto la luz, han dicho, ya no quiero más problemas en mi comunidad, quiero contactar con Aldara, déjanos vuestra página o algún modo de contacto fácil. Claro, en nuestra página, que es aldara.com, muy fácil, allí pueden ver información, pueden pedir un presupuesto, que a nivel información solo tienen que poner la dirección de la finca y su correo. Y luego también les invito a visitar demo.aldara.com, que es una demostración del portal del usuario. Entonces allí pues pueden ver las diferentes funcionalidades. Claro, exactamente, ahí. Que está muy bien porque cuando te das cuenta que puedes ver cuánto gastas en electricidad, cuánto te cuesta el seguro de la comunidad, que puedes ver las facturas, allí te iluminas bastante y te das cuenta que venías de mucha opacidad y que es importante poder saber dónde va tu dinero. Una pregunta que no te he hecho al decirme esto, ¿cada propietario tiene su cuenta particular para ver, por ejemplo, lo que yo pago en la comunidad y dónde se gasta, por ejemplo, mi dinero? Claro, nosotros separamos dentro de nuestro portal del usuario entre lo que son las finanzas de la comunidad y tus finanzas personales. Tú como propietario puedes tener más de una propiedad que utiliza Aldara. Entonces te podemos mostrar tus gastos, tus cuotas y luego, por otro lado, lo que es la comunidad entera como tal. Eso me parece interesante. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para darnos a conocer esta nueva forma, ¿no?, de gestionar comunidades y administrar fincas. Muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.